iniciar la clase, ¿no? Fíjense ustedes cómo está pronosticado la cantidad de pacientes habitantes de diabetes cada vez. Fíjense ustedes que habrá un incremento en totalidad un 62%, un aumento de 26 millones de casos. Unos días y es muy importante reconocerlo. Lamentablemente antes se veía menos porque, aparte de factores genéticos, la parte dietética, la parte de lo que viene a ser las costumbres eran diferentes, lo cual hacía de que no haya una mayor protección. Pero ahora todo eso ha cambiado, ¿no? ¿Cómo definimos la diabetes? Vamos a definir que es una enfermedad metabólica, es decir, que va a estar fundamentalmente lo que viene a ser el metabolismo de la glucosa, caracterizado por niveles persistentemente elevados de azúcar en sangre. Persistentemente elevados. Es decir, que estos mecanismos que habían comentado sus compañeras en la exposición anterior de regulación y contrarregulación, es decir, de la insulina que va a tratar de regular y el glucagón y otros más que van a ser contrainsulínicos contrarreguladores, todos esos factores normalmente, fisiológicamente, están establecidos para mantener una glucosa que no supere los 126 miligramos o los 125 miligramos sin ayunas, que no supere los 200 miligramos después de haber comido y que no supere una hemoglobina glicosídea de 6.5. ¿Sí? Todos esos factores hacen de que las concentraciones estén en esos niveles. Cuando falla uno de estos mecanismos, obviamente la glucosa va a tener tendencia a incrementarse persistentemente o permanentemente a nivel plasmático, lo que denominamos hiperglicemia. ¿Sí? Y cuando ya mi paciente o nuestro paciente comienza a tener hiperglicemia, es cuando va a comenzar a desarrollar la diabetes. ¿Sí? Entonces, esa es la definición: persistentemente elevadas los niveles de glucosa en sangre. Y esto puede deberse a varios mecanismos, tanto insulínicos como contrarreguladores. ¿Estamos? Obviamente, de la dieta que nosotros consumimos tiene que ser rica en carbohidratos. Y esa es la que va a generar que se vaya a almacenar la glucosa en el organismo. Habíamos visto en la anterior exposición que se va a almacenar como glucagón, también como glucosa. Y cuando ya todos estos niveles estén excedidos, ¿cómo que se va a depositar? Grasas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todos esos mecanismos van a hacer que el paciente, obviamente, tengamos fenotipos gorditos como yo puede ser, o diabéticos flaquitos, ¿no? Porque todos dicen, ¿cómo va a haber diabéticos flaquitos? Si hay diabéticos flaquitos. Y mayormente esos diabéticos flaquitos es porque ya están comenzando a utilizar ¿qué cosa? Sus tejidos grasos. Por eso es que comienzan a bajar de peso. ¿Sí? Entonces, el fenotipo ha cambiado, va a ser indistintamente dependiendo de cada paciente. ¿Cuál es la clasificación que ya conocemos? Tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1 también son asociados a enfermedades autoinmunes del páncreas. ¿Qué quiere decir enfermedades autoinmunes? Que por mecanismos de anticuerpos van a ir a agredir a las células beta y por consiguiente las van a destruir. Y si se destruyen las células beta, no va a haber formación de insulina. ¿Sí? Por eso también se llaman tipo 1 o también se llaman de edad temprana de aparición, porque las enfermedades autoinmunes mayormente aparecen en fases tempranas, desde la niñez hasta la adolescencia. ¿Sí? ¿Cuáles son estos anticuerpos? Bueno, anticuerpos contra el glutamato, descarboxilasa, anticuerpos contra las células propiamente de los microbios, ¿sí? Que van a ir justamente a generar una respuesta. El tipo más frecuente es el 90%, es el tipo 2. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que hay? Hay insulina, pero hay una resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay un paciente diabético tipo 2, lo más probable es que mi paciente era normoglucémico, después comenzó a hacer resistencia a la insulina, ¿sí? Y después desarrolló diabetes. ¿Cuál es nuestra misión? Identificar cuando mi paciente está haciendo
diabetes o resistencia a la insulina. Porque yo puedo modificar todavía ahí, ¿sí? Pero si el paciente ya hizo hiperglicemia, ya hizo diabetes, es bastante más complicado, ¿sí? Mayormente comienza a los 40 años, puede comenzar un poquito antes, y mayormente tanto el tipo 1 como el tipo 2 suelen debutar con complicaciones. Son los famosos pacientes que llegan a la guardia con una acidosis metabólica, una hipercloremia, una hipernatremia y están debutando con una cetoacidosis diabética o con un síndrome hiperosmolar, ¿sí? O muchas veces están debutando con una infección urinaria, que es lo más común. ¿Por qué es difícil el diagnóstico? Porque, bueno, ahora está mejorando eso un poco en lo que viene a ser la salud ocupacional. Todas las empresas están obligadas, entre paréntesis, a que sus trabajadores pasen exámenes ocupacionales. Y entre los exámenes ocupacionales se toma glucosa en ayunas. ¿Sí? Entonces, eso está mejorando un poco el hecho de que podamos diagnosticar de forma mucho más temprana. Pero los que no trabajan en empresas particulares, como los del Estado, mayormente van a hacerse esos exámenes cuando tienen tiempo, cuando pueden o cuando se acuerdan. ¿Sí? Entonces, hay que tratar nosotros como personal de salud, mejorar esas cosas, mandar a hacer a nuestros familiares, amigos, lo que ustedes deseen, hacerse despistaje de diabetes una vez al año por lo menos. ¿Sí? Hay otras clasificaciones que van a estar asociadas a infecciones, a drogas, endocrinopatías múltiples, enfermedades del páncreas exócrino, defectos genéticos de la acción de la insulina y defectos genéticos de la función de la célula, también llamados los famosos NOD, ¿no? Esos son otro tipo de clasificaciones, aparte del 1 y del 2, también hay este tipo, también de acuerdo a su etiología. ¿Sí? Los síntomas. ¿Sí? Los síntomas de la diabetes muchas veces pasan desapercibidos. ¿Cuál creen que sería uno de los primeros síntomas que tendría nuestro paciente cuando está haciendo diabetes? O cuando está haciendo prediabetes. ¿Ah? ¿Cuál creen? Uno muy típico. Muy típico, que pasa totalmente desapercibido. Sedientos. Muy bien. Nuestros pacientes van a comenzar a tomar más cantidad de Ay, yo últimamente. ¿sí? Van a comenzar a tomar más cantidad de agua. ¿Sí? Muchas veces dicen que va a ser primero la poliuria, pero no es tanto, porque a veces por el trabajo, porque tiene que estar haciendo clases, etcétera, no va al baño frecuentemente, pero cuando va el paciente comienza a orinar grandes cantidades. ¿Sí? Pero eso es algo no muy frecuente, el paciente lo puede tomar como algo normal, pero sí comienzan a tener mayor cantidad de ¿sí? Y así como toman agüita, pueden tomar ¿qué? Gaseosas, ¿no? Entonces el azúcar está subiendo, el paciente comienza a tomar agua y puede que le antoje una gaseosa, toma más gaseosa y ¿qué le está dando al cuerpo? Azúcar. ¿Sí? Ese azúcar va a subir un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, esos síntomas son desapercibidos. El paciente lo toma como algo normal. Así tengo sed y tomo más agua, luego he comido algo más salado, algo. Lo trata de correlacionar un poco con las comidas. ¿Sí? Pero eso ya le está avisando al paciente que su glucosa está tratando de. ¿Sí? Por eso que la detección prematura y su tratamiento puede disminuir la posibilidad de que este paciente haga complicaciones mucho más rápidas. ¿Sí? Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar que un paciente está tomando más agüita? En los pacientes gorditos. ¿Sí? Recuerden ustedes, como habíamos visto en la anterior exposición, que ya el desbalance de insulina, el glucagón van a comenzar a tener alteraciones no solamente a nivel de la glucosa, sino a nivel de los lípidos. Y se van a comenzar a almacenar mayor cantidad de esto y el pacientito va a comenzar a engordar, a tener su barriguita centrípeta, a tener mucho más tejido graso, etc. ¿No? Son pacientes que van a comenzar a orinar más frecuentemente. ¿Por qué? Porque como lo comentaron sus compañeras, la glucosa tiene un ente osmolar. ¿Sí? Por eso recuerden que está en la forma de osmolaridad plasmática. ¿Y esto qué quiere decir, doctor? Como ustedes son unos trones en negro, ustedes saben que el riñoncito tiene un
límite supero mi dosis. para la excreción Ahí ya. de glucosa. ¿Cuánto es? Muy bien. 180 miligramos por decir. ¿Bien? Dejémoslo en 200 para no hacerlo. ¿Qué quiero decir con 200? ¿Cuánto habíamos dicho que es lo normal que tiene que estar menos la glucosa? Menos de 125 en ayunas, menos de 200 postprandial. Ellos son mis pigmentos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la glucosa asciende por más de 200 miligramos por decilitro en la sangre, el riñón pierde la posibilidad de reabsorber el exceso de glucosa. Entonces el riñón dice, ¿sabes qué? Ya acá estás en 200, 220, 240, 250, simplemente el riñoncito comienza a abrir las puertas para que se forme ¿qué cosa? Glucosa. Porque ya sobrepasa la reabsorción de glucosa que se puede generar. ¿Sí? Ya sobrepasó el límite máximo que tiene el riñón como para retener la glucosa. ¿Sí? Entonces cuando el riñoncito va a comenzar a eliminar glucosa, la glucosa es un ente osmolar. ¿A quién va a jalar? Al agua. Y esto va a hacer que mi paciente comience a tener ¿qué cosa? Definido a veces como una diuresis mayor a 3 litros por día. ¿No? Eso de acuerdo que va a ser dependiendo de cuánto el paciente tome de agua. Pero mayormente se denomina así. Otros lo llaman hasta 4. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que va a generar la poliuria? Que mi paciente pierda gran cantidad de agua. ¿Sí? Y ya habíamos hablado, cuando hemos hablado de otros temas hormonales, que cuando hay una depresión de agua, ¿qué es lo que se va a activar? Se van a activar varios mecanismos, entre ellos va a ser el mecanismo o el centro de la célula. ¿Sí? Y al paciente le va a dar más ganas de tomar. ¿Y eso le va a llevar a qué cosa? Poliuria. ¿Sí? ¿Más poli? El paciente va a tener más ganas de tomar agua porque se está deshidratando, porque el azúcar se está perdiendo, está jalando agua, sodio, potasio. El paciente va a tener más sensación de tener. Como les digo, al principio eso va a pasar como desapercibido. Va a decir, sí, comí algo, tomé algo, tengo ese ejercicio, no sé, tengo sed, el paciente sigue tomando. Como el paciente sigue tomando, obviamente el paciente va a seguir eliminando más cantidad de agua, de diuresis poliuria, ¿no? Muy bien, mientras esto va sucediendo, esto va a seguir aumentando, ¿sí? Que va a seguir aumentando la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? Y a medida que vaya aumentando la concentración de glucosa en sangre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué está viendo en mi paciente tipo 2, por ejemplo? Hay un déficit de ¿qué? De insulina. O la insulina de mi paciente que está secretando no funciona, o simplemente su secreción está disminuyendo. Por eso que la glucosa sigue aumentando, porque la insulina no es capaz de agarrarla y de meterla tanto al hígado como al músculo periférico, ¿no? Para su almacenamiento, para su metabolismo y para todo lo demás. ¿Recuerdan cuando digamos compañeros que hacían insulina hacía eso, ¿no? Abría las puertas para que la glucosa pueda ingresar y pueda metabolizarse, y si ya se terminaba el metabolismo, comenzar a almacenarla, ¿no? ¿Para qué? Para mantenerla en niveles normales. Pero ¿qué es lo que pasa? En el tipo 1 no hay insulina. Y en el tipo 2 hay, pero esta insulina no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi glucosa va a seguir aumentando. Va a generar mayor poliuria, va a generar mayor polilipsia, y va a llegar un momento en que el organismo va a decir, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque el metabolismo funciona a base de glucosa. ¿Sí? La generación de ATP, ADP, todo lo demás se genera a través de glucosa.
pero la glucosa está aumentando y no hay el mecanismo principal para que se genere esto. ¿Qué es lo que va a pasar? El organismo va a decir, ¿sabes qué? Necesito que comas un poquito más. Va a venir la poli. El paciente va a generar más ingresos de comida. ¿Para qué? Para tratar de dar sustrato para formación de energía. ¿Sí? Y esa polifagia obviamente va a hacer que la glucosa siga aumentando, porque el paciente no va a decir no voy a comer ensaladitas, no, va a comer hidratos de arroz. ¿Sí? Muy bien. Después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Como le habían comentado sus compañeros, nuestro amigo hígado va a decir, ¿sabes qué? No hay de dónde sacar energía, no hay glucosa, pero esa glucosa no quiere metabolizarse, entonces ¿a quién vamos a llamar? A los ácidos grasos. Y vamos a generar energía a través de lo que vienen a ser los lípidos. ¿Por qué? Porque no me está funcionando la glucosa, no hay insulina, la insulina ya no funciona y se van a comenzar a generar los ácidos para la formación de energía. Y esto va a ser momentáneo por un tiempo hasta que el paciente lo vaya tolerando, va a bajar su masa, etcétera, y todo lo demás. Sin embargo, este mecanismo de escape para formar energía también tiene sus contraindicaciones. ¿Cuál es? La formación de cuerpos. Y cuando mi paciente diabético siga consumiendo azúcar, siga su glucosa aumentando, no se dé cuenta que está haciendo una diabetes o que está dibujando con una diabetes, me va a llegar a la guardia con qué cosa? Cetoacidosis. ¿Sí? Puede ser que no pase eso, puede ser que los cuerpos cetónicos no se formen en el paciente, pero sí la deshidratación va a generar de que aumente la natremia y mi paciente me llegue con un síndrome hiperosmolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar orinando agua, y el sodio va a comenzar a subir porque el paciente se va a deshidratar muchísimo. ¿Sí? En los dos va a haber acidosis metabólica, obviamente va a haber acidosis metabólica, solamente que en el caso de los pacientes con cetoacidosis van a ser con GAF o con anión GAF aumentado, y en los hiperosmolares va a ser acidosis metabólica, pero con anión GAF normal. ¿Sí? ¿Entiendes? Mi paciente con cetoacidosis diabética va a llegar con glicemias que no van a superar los 600 miligramos por decilitro, pero mis pacientes con síndrome hiperosmolar pueden llegar con glicemias mayores a 600. Llega con 700, 800. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, fíjense ustedes que los mecanismos de compensación y de fisiopatológicos se han ido generando poco a poco. ¿Sí? Y la sintomatología que daban era una sintomatología totalmente indiferente. ¿Sí? No es que el paciente comienza con un dolor de pecho o con falta de aire, con disnea o con cefalea y que va. No. Si podría haber una cefalea, va a ser secundaria o ya las complicaciones que se están dando, no directamente al trastorno de la glucosa propiamente dicha. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, estas cosas también pasan en los pacientes prediabéticos. ¿Sí? Pasan poquito a poco. Los mecanismos de compensación se van generando, no llegan a formar cuerpos cetónicos, no llegan a formar síndrome hiperosmolar, porque son mecanismos que se van a dar. Pero va a haber un momento en el que obviamente estos factores o estos mecanismos de compensación van a fracasar, y ahí es donde el paciente llega bruscamente a la guardia con una descompensación aguda. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta ¿sí? Obviamente dicen que las heridas no sanan, y ya es cuando hay una situación de la microvasculatura que hace que no sea muy lenta, disminución de la visión, porque obviamente recuerden ustedes que todos esos mecanismos van a generar daño microvascular. ¿Dónde está el daño microvascular? A nivel de lo que viene a ser la retina
Dividido lo que viene a ser los glomérulos. ¿Sí? Microvasculares. Retina y glomérulos. ¿Sí? Ahí viene la muy bien, síntomas de la diabetes, fatiga, aumento de la sed, aumento de la misión, poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, a pesar del aumento de apetito. El paciente sigue comiendo, su organismo dice que dame sustrato porque no puedo sintetizar, pero sigue perdiendo peso porque sigue metabolizando los ácidos grasos. ¿Sí? En el tipo 2, visión borrosa, fatiga, aumento de apetito, poliuria, polidipsia, etc. ¿No? Muy bien. Pruebas diagnósticas. Acá vamos a ir. ¿Cuáles son nuestras pruebas diagnósticas? ¿Las vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Primero, glucemia en ayunas. ¿Doctor, es importante que tenga ayunas? Sí, pero si viene a la guardia, no es que venga mañana tempranito, está descompensado, hay que hacerle la glucosa en el momento en que el paciente consulte. Lo ideal es hacer una glucemia en ayunas. Van a tener muchos pacientes que vengan, ¿sabes qué? Mira, me salió un azúcar de 130, ¿qué hago? Ya me han dicho que soy diabético, que esto, que aquello, desesperado. Hay que por lo menos hacer dos pruebas. Una no define. ¿Sí? ¿Cuándo vas a definir una? Cuando tu paciente tenga mucha sintomatología y ya tenga una prueba muy positiva. Ahí sí tú le puedes decir, mira, tienes que la ojo, estimados alumnos, decir a una paciente, a una persona que tiene diabetes, es darle una noticia muy, muy mala. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo hacerlo y sobre todo hay que estar seguro de él. Porque cuando tú le dices a una persona diabética y ya entra en depresión y es un alboroto total, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, lo ideal es de que una persona tenga menos de 99 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas. Diabetes, la ADA, lo sugiere como valores por encima de 120, pero tenemos un margen que pasa entre 100 y 125. Ahí se llama pre-diabetes. ¿Sí? Es como tú dices a tu paciente, puedes dar un paso adelante y depende de ti dar un paso más o un paso atrás. ¿Sí? ¿Entiende? Ojo, para que mi paciente haga esto, el tiempo ha sido muy prolongado. Y en un momento en que no es que hoy día yo estoy así y mañana ya tengo 130 de glucosa. No, son mecanismos que se van dando. Si hoy día tu paciente te viene con un resultado de 110, no significa que de acá a un mes va a ser 126 ni 130. ¿Sí? Está avisando el organismo que está tratando de compensar. Entonces tienes tiempo para modificar algunas actividades físicas, de dieta, etc. ¿No? Otra prueba que pedimos es la prueba de tolerancia a la glucosa. Ustedes habrán visto en algunos laboratorios en las mañanas cuando van, hay pacientitos con su vasito de jugo, de naranja, y les dan 75 gramos de glucosa. ¿Sí? Y eso lo resuelven y le hacen tomar. Le toman glucosa basal a la hora, a las 2 horas. ¿Sí? No debe superar también entre los 180 y los 200 miligramos. ¿Sí? Normalmente debería estar por debajo de 200. ¿Sí? Si está entre el valor normal y 200, también se llama pre-diabetes. ¿Sí? Muy bien. Glucemia aleatoria sin ayunar. Es decir, doctor, ¿sabe quién me ha dicho que tengo diabetes? ¿Ha almorzado? Sí, ya listo, hágase un examen de sangre, saque su glucosa. Y si sale mayor de 200, sí puede considerarse si tiene síntomas de diabetes. Pero si sale menos de 200, es una pre-diabetes, está hasta 160. ¿Sí? Muy bien, acá un poquito más. Y la famosa hemoglobina glicosílica. Famosísima, ¿no? Mayormente tiene que estar por debajo de 6 puntos. Es un marcador de funcionalidad metabólica que usamos. Ojo, lo usamos en el paciente de consultorio. ¿Cómo así, doctor? Si mi paciente me viene con una diarrea y me viene con una sepsis y yo le saco una hemoglobina glicosílica en emergencia, en la guardia, ¿está bien? No.
puede salir alterada por la fase aguda. Es un examen que solicitamos en el consultorio. Cuando mi paciente viene tranquilo por un estudio para descartar diabetes. No lo pido en una guardia. Doctor, ¿en hospitalización lo puedo pedir? Bien. No sé si te va a servir mucho, ¿no? Porque más que todo, los médicos, aparte de ser un factor de diagnóstico, sobre todo es un factor de seguimiento. Como les digo, este resultado me avisa 2-3 meses cómo está el metabolismo de la glucosa de mi paciente. Entonces me conviene más para hacer un diagnóstico, pero no en agudo, y para hacer un seguimiento de mi paciente. Tengo un paciente diabético que todas las veces me llama y me dice, doctor, estoy cumpliendo la dieta, me estoy poniendo la insulina, yo estoy tomando los GLT2, los GLT1, todo lo que se me tiene que tomar, estoy tomando como 20 martes. Así, a ver, señor, vamos a hacer hemoglobina glicosilada, 9. ¿Está cumpliendo? No. Pero digo, tú no estás cumpliendo tú, y te puedes estar tomando todos los medicamentos que quieran, pero no estás haciendo dieta, ¿no? Entonces la hemoglobina glicosilada nos ayuda mucho para eso, ¿sí? Cuando ya tenemos un paciente diabético, lo tenemos que tener entre 5.7 y 6 puntos, ¿sí? Y lo ideal tendría que ser menos de 6.5, ¿no? Los múltiples en ayunas ya sabemos, ¿no? Hasta 126. Esos son los días SARA, ¿no? De 100 a 125 pre-diabetes. Y menos de ese valor, pues algo normal. Pero ya no la glucosa nuevamente, ¿no? Prediabetes de 140 a 199. Siempre recuerden que esto tiene que estar asociado con la sintomatología del paciente. Y muchas veces necesitamos dos modelos, ¿sí? Para definir. La gestacional a partir de las 24 semanas, ¿no? Antes no. Y mayormente nos basamos en la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? La basal tiene que ser menos de 98 o del 95 en este caso. Y a la hora no debe superar los 180. Si supera los 180 ya hablamos de diabetes gestacional. ¿Por qué es importante hacer a las gestantes este descarte? Porque sus pacientes o sus hijitos o sus productos pueden tener macrosomía. ¿Sí? Son los que nace un niño de 4 kilos 500. Oh, qué bonito. Más grave que haya tenido la diabetes. Con eclampsia. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones más importantes de la diabetes? La vamos a vivir en agudas y en crónicas. Agudas, las habíamos mencionado, cetosis. Ojo, ahí dice hipoglicemia. Doctor, ¿pero cómo puede ser una complicación de la diabetes? Sí, es una complicación de la diabetes aguda cuando el paciente toma o hipoglicemiantes orales o usa insulina. ¿Sí? Y créanme que yo prefiero 1000 veces tener un paciente con hiperglicemia que tener hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona hacia. Como han expuesto sus compañeras, ¿se acuerdan? Cuando dijimos esto en el examen, hablamos sobre la parte hepática, la parte de lípidos y la parte del cerebro. Y nos dimos cuenta ahí que la insulina no tiene mucha acción a nivel cerebral, porque no puede inhibir al cerebro la captación de azúcar, porque gracias a la glucosa se produce el metabolismo neuronal. Entonces, fíjense ustedes que si un paciente hace hipoglicemia menos de 50, su riesgo de encefalopatía hipoglicémica es mayor. ¿Y cuál es el gran inconveniente? Que es irreversible. Si tu paciente es hipoglicemia en forma sostenida menos de 50, 30, 20, lo más probable es que quede con secuelas neurológicas. Sí, pero yo le tengo mucho más temor a la hipoglicemia que a la hiperglicemia, porque al final la hiperglicemia le pongo insulina y ya está, ¿sí? Pero la hipoglicemia, especialmente en viejitos, comienzan a apagarse poquito a poco, apagarse poquito a poco, apagarse poquito a poco, y cuando ya se comienzan a apagar totalmente es porque su hipoglicemia ya tiene un daño irreversible. Si así le pongan 10 ampollas de dextrosa, muchas veces no recupera. ¿Sí? Ahora, se ha visto algo muy llamativo, que en la altura, no se sabe por qué, la hipoglicemia es mejor tolerada que en la costa. ¿Sí? Es decir, que van a encontrar pacientes con 25 o 30 de hipoglicemia que no se generan daño neurológico, y es algo que tienen que ver. Muy bien,
Cetoacidosis diabética representa el 28% total de las causas de hospitalización por diabetes. Es una incidencia bastante frecuente, de 3 a 8 episodios por 1000 pacientes. Es más frecuente en debut de la diabetes tipo 1, pero no hace de que no esté en la diabetes tipo 2. Es más frecuente, pero ahí también. Yo tuve un alumno, compañero de ustedes, de la otra universidad, que era diabetes tipo 1 y los domingos lo encontraba en la guardia con cetoacidosis. Al mes por lo menos 2 domingos me encontraba. ¿Qué pasaba? Que él, como era joven y era diabético tipo 1, y su tratamiento estudiaba, pero algunos fines de semana salía a divertirse. ¿Y qué tomaba? Ron con coca. La coca. No podía tomar otro, y si tomaba pisco, pues tenía que ser con gaseosa y todo. Entonces agarraba y tomaba ron con coca. Yo lo veía a las 8 de la mañana los domingos con sus cetoacidosis. ¿Qué has hecho? No, ayer he salido. Insulina, le hidratábamos. No, de verdad entiendo. Es obvio, era joven así como usted que quería salir, pero pide una Coca-Cola cero. No, nadie toma Coca-Cola cero, doctor. Muy bien. Totalidad, fíjense ustedes, de que a pesar de todo lo que podemos hacer en UCI, en emergencia, hay un 10% que se puede morir. Y se muere ¿por qué? Porque los mecanismos se agotan tanto que la cirrosis es persistente y ya viene con trastornos renales, trastornos electrolíticos, potasio, etc. Y es muchísimo problema. Déficit de insulina es la característica, es eso de hormonas catabólicas, cortisol. Recuerden ustedes que los diabéticos hay que tener mucho cuidado con darle corticoides, ¿no? Que es una hormona contrarreguladora, ¿sí? Entonces, pues siempre que se tenga un diabético, le van a dar dexametasona, prednisona, etcétera, mucho cuidado, ¿no? Porque nomás suele estar en hiperglicemias, ¿sí? Acidosis metabólica y deshidratación. Muchos de estos cuadros también se descomponen por infecciones, ¿sí? Desde muelas hasta gastroenteritis, hasta infecciones urinarias. Tengan mucho cuidado porque estas infecciones, así sea una infección urinaria simple, pueden descontrolar al paciente, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto. Y la sintomatología del paciente con cetoacidosis cambia un poquito porque ya es una complicación. Son pacientes que se ponen más purúricos, más piríticos. La fatiga por la misma deshidratación, por la misma sepsis, anorexia, náuseas y vómitos. Acá lo más frecuente, justamente la dice la literatura, es encontrar el famoso aliento a manzana, ¿no? Acetonas, ¿no? Yo la verdad nunca pero bueno, está difícil. Causa de deshidratación, cetosis, acidosis, trastornos electrolíticos, ¿no? Fíjense ustedes que como no hay insulina, la insulina no funciona, ya tipo 1, tipo 2, van a comenzar a generarse cuerpos cetónicos a través de lo que es el metabolismo de los líquidos. Tóxico, metilosilbirato. Factores precipitantes, insulina insuficiente, antagonismo hormonal, síndrome de Cushing, tirotoxicosis, trombocitoma, acromegalia. ¿Por qué los pongo esto? Porque muchas veces debutan y tienen alguna patología asociada a esto. Bueno, pues hay que siempre estudiar cuando no tengamos una causa. Fíjense ustedes el estrés, ¿sí? Infecciones, embarazo, infarto de miocardio, cirugías, traumatismos y enfermedades psiquiátricas. Ustedes miran las cirugías, sí, por eso que es ese riesgo cardiológico. Dentro del riesgo cardiológico se piden exámenes como hemograma, ureacreatinina, TP y NR, ¿no? Y la glucosa es importante porque si es diabético y el cirujano se tiene que poner insulina antes y controlar la hemoglucosis intraoperatoria, ¿no? Porque si esto se descontrola, pues obviamente. Muy bien. Síntomas, si ya hemos visto, son pacientes que pueden venir con una deshidratación severa, leve y moderada, dependiendo de qué factor lo vamos a encontrar. Hiperventilación, porque obviamente hay acidosis metabólica. Si hay acidosis metabólica, va a generar la compensación respiratoria. Nos vamos a respiración de Guzmán. ¿No? Hipotensión arterial, tiene seca tibia, el cetótico, alteración en estado de conciencia. ¿Sí? Signos de osmótica, pero muchas veces ya tu paciente con cetoacidosis diabética
ya no viene orinando porque ya se deshidrató tanto que ya no hay diuresis. ¿Sí? Paciente que no orina, riñón, ¿qué está haciendo el riñón? ¿No orina? Necrosis tubular, ¿no? Deshidratación, acidosis hipertensión, es fácil, nefro, no sé cómo nada. Criterio diagnóstico, esto sí tienen en cuenta: hiperglicemia, acidosis metabólica con anión GAF-Aumen, tratado, CO2 y hidrolato obviamente bajos, CO2 normal o bajo, porque la parte respiratoria normalmente no se altera. Puede haber hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia y leucocitosis, que muchas veces es problema de concentración. ¿Sí? ¿Sí bien? ¿Algo más de mí? Recuerden la cetonuria. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Eso no está, ¿no? Criterios diagnósticos para cetocidosis diabética. Hiperglicemia, más de 250 miligramos por decilitro. Hay dos peros: embarazadas y alcohólicos. Pueden hacer cetocidosis con glucemias mucho más bajas. Otro, ¿qué tiene que ver? Obviamente cuerpos cetónicos. Estos pueden ser en sangre o en orina. ¿Sí? Y lo otro tiene que haber acidosis metabólica con GAF-Aumen. ¿Sí? Estos son los tres criterios para cetocidosis. Doctor, pero ¿y si no son los cuerpos cetónicos y yo sospecho? No, se queda en sospecha. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que el paciente que venga con diabetes descompensada a la guardia, ¿qué le vas a pedir? Un examen completo de orina. Porque en el examen completo de orina, como ustedes ya han hecho nefro, que cuando ponen la tirita reactiva, hay un cuadradito que pone cuerpos. Y cuando hay cuerpos cetónicos en orina, va a salir POSI y el resultado le va a dar cuerpos. ¿Sí? Si tú a ese paciente le pides solamente sedimento de orina, no te sirve, porque solamente te va a dar cuántos depósitos o cuántos hematíes o cuántos piocitos tiene. Más no te va a decir ni el pH ni la parte bio. Entonces siempre pedir examen completo de orina. ¿Ya? Bueno, esos son los criterios diagnósticos. Muy bien, sin nombre hiperglicémico hiperosmolar, mayormente son glicemias con enzimas de 600. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar, ¿qué pasa? Habíamos dicho osmolaridades más de 300. ¿Cuál era la fórmula de la osmolaridad plasmática? Sodio. Esa es la efectiva, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a todo paciente diabético descompensado que venga a la guardia, ¿qué más le vas a pedir aparte del examen completo de orina? Y electro. Porque si no tienes área de electrolitos no vas a poder sacar ni la posibilidad de que tenga acidosis metabólica ni la parte de la osmolaridad plasmática. Y como he visto que no les gusta hacer sus ejercicios en los exámenes, tienen suerte porque las tiritas vienen ya con osmolaridad. Ya establecida, ¿no? Entonces ya tienen hiperosmolaridad, tienen acidosis metabólica con GAP normal y tienen un paciente con hiperglicemia, diagnóstico de síndrome hiperglicémico hiperos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá sí hay que de hiperglicemia, habíamos dicho que son pacientes que pueden llegar con 700, 800 o 900 de glucosa. El otro día uno de mis compañeros me preguntaba, doctor, el otro día agarré y le dije lo mismo, glucotiza a mi paciente y me salía high. Y le hice 2, 3 veces, le pinché el dedo 2, 3 veces y me seguía saliendo high. ¿Qué significa? Mayor de 500 o 600. No. Mayormente los glucómetros pueden estar, dependiendo de la marca, aceptan hasta 500, 600. ¿No? Cuando ya excede su valor tope, es que ya la glicemia está por encima de 500. Entonces es que te manda high. ¿Sí? Ojo, no es que tú no está malogrado, no está malogrado, No te estás ayudando. ¿Sí? También puede haber
como puede salir error cuando hay hipoglicemia. Si tú tienes a tu paciente que se está haciendo, y te sale error, o te sale high, tienes que tener muy en cuenta y tienes que inmediatamente hacer un examen de glucosa en sangre. ¿Sí? Porque ese fármaco sirve, pero tiene ayuda. Hiperosmolaridad, deshidratación y sobre todo ausencia de cetosis. Y lo vamos a hacer por DAP normal o porque en el examen de orina todavía no va a haber cuerpos cetónicos. ¿Sí? La parte de la sintomatología. Y por último, vamos a hablar de hipoglicemia, ¿sí? Que es cuando la glucosa baja por debajo de 50 miligramos por decilitro. Los mecanismos son varios, pueden ser manifestaciones agudas o manifestaciones mayores o menores. ¿Sí? Mayormente es la triada de presencia de síntomas. Los adrenérgicos. ¿Qué va a tener el paciente cuando tenga hipoglicemia? Sudora, ¿sí? No diaforésico probablemente, pero sí lo van a ver bastante sudoroso, especialmente en la parte facial y en la parte de la cintura escapular. ¿Sí? El paciente va a tener ansiedad, temblor, taquicardia, palpitaciones, hambre y debilidad. ¿Sí? Va a haber también presencia de síntomas neurológicos secundarios a la glucopenia. Puede llegar a convulsionar, tener fatiga, síncope, cefaleas, cambios de comportamiento o trastornos visuales. ¿Sí? Siempre recuerden que un paciente que está convulsionando, que ya hacemos un hemogluco, ¿sí? Porque el hipoglicemia puede generar convulsión. La otra es la glicemia baja en pacientes sintomáticos y alivio sintomático tras ingestion de carbohidratos. Bueno, esto es un poco más complejo. Algunos diabéticos que usan insulina o que hacen hipoglicemiantes orales, siempre le decimos que tenga su chocolatillo o sus frugos o su dulce en el bolsillo. Si comienza a aparecer un poquito de esto, significa que su glucosa lo más probable es que esté bajando, ¿no? Entonces le decimos que toma un poquito de azúcar. Hipoglicemia reactiva suele ocurrir 2-4 horas tras la ingesta de comida rica en carbohidratos, nunca suelen tener síntomas sin ayuno. Pacientes con gastrectomía total son los que hacen esto. Recuerden que ahora que está mucho de moda la parte de las mangas y las bypass, se está viendo un poco más de esto. Pacientes con diabetes tipo 2, insulino dependientes, pueden experimentar hipoglicemias 3 a 4 horas postprandiales, secundaria a una segunda fase de secreción de insulina, ¿no? Hay un pico de insulina, viene otro, y la poca glucosa que agarra, la baja y el paciente hace síntomas de hipoglicemia del ayuno. Los síntomas pueden aparecer tras el ayuno por la noche o por el amanecer. Mayormente está asociado a los insulinómicos. ¿Qué son los insulinómicos? Tumores especialmente peripancreáticos productores de insulina, ¿no? Que hacen que tu paciente siempre tenga la tendencia a tener hipoglicemia, especialmente en el año. Entonces ahí hay que estudiar las resonancias y muchos estudios más para eso. Y por último, la hipoglicemia iatrogénica o inducida por fármacos. Recuerden ustedes que ahora que está de moda eso de querer bajar de peso, están dando algunas pastillas que tienen T4, tienen metformina, tienen ribentlamida, están bien para tratar de bajar de peso, ¿no? Y a veces eso va a generar hipoglicemia. ¿Sí? Ahora que recibo la insulina, si tu paciente es diabético y se está controlando, está haciendo un poquito más de ejercicio, la dosis de insulina siempre se tiene que regular de acuerdo a la glucosa. ¿Sí? Si tu paciente no está comiendo y se pone 30 unidades, obviamente va a ser hipoglicemia. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta. La metformina no causa hipoglicemia. Muy bien. ¿Cuál es el órgano más afectado? El cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿en quiénes tenemos que tener más en cuenta esto? Especialmente aquellos que no lo pueden manifestar, como los ancianos, los niños y algunos pacientes con trastorno del estado de conciencia. ¿Sí? Temblor, pulsos elevados, mareo dolor, debilidad, sudoración, imprevisto, situación de hambre y visión borrosa, irritabilidad, son los cambios que pueden tener secundario al hábito. Si no nos alertamos frente a esto, el paciente puede llegar a convulsionar y estar en coma o muy bien. Muchas gracias.